Hola, soy Drida. Te doy la bienvenida a este nuevo tutorial de acuarela donde vamos a pintar una mariposa morfo. En marzo estuve dando una demo donde pinté esta mariposa en el evento Pura Acuarela y como mucha gente no pudo ir, me pareció piola poder enseñarte a pintarla. En pantalla tenés un QR para descargar esta plantilla y también tenés un link en la descripción. Te recomiendo que la imprimas en un papel de impresora y luego la transfieras a tu papel de acuarela, preferentemente 100% algodón. Vamos a usar acuarelas Rosa Gallery. Ahí tenés una muestrita con los colores que utilicé y te dejo en pantalla todos los códigos de cada color. Usé los siguientes pinceles: Rubloff Aqua número 3, 4 y 5, el Kazan Mop de Colinex número 8 y Winsor & Newton Cotman 000. Obviamente utilicé mi mezclador cerámico, que lo podés encontrar a partir de mayo en la tienda online. Y como hoja utilicé de mi grimorio, que es papel Arches grano fino. Comencemos. Con un pincel con agua limpia vamos a empezar a humedecer la superficie de nuestro papel donde dibujamos las alas. Vamos a humedecerlo bien sin llegar precisamente hasta el borde. Vamos a dejar como un pequeño cordoncito libre hasta que logre ese brillo, como pueden ver en pantalla. De ahí vamos a mezclar rosa con el azul cobalto para crear un violeta y le vamos a agregar un poquito de Rausiena para crear un violeta un poquito más apagado. Podés también utilizar cualquier violeta. La idea de esto es jugar con el ocre y el violeta para hacer un efecto de iridiscencia sin usar acuarelas metalizadas. Lo vamos a aplicar en nuestra superficie húmeda bien diluido. ¿Para qué? Para que fluya por nuestro papel húmedo y se mezclen entre sí. Luego vamos a aplicar nuestros colores azules. En este caso voy a empezar por el más claro que tengo, que es el Cerulean Blue. Voy a esparcirlo por toda la parte lateral y la base inferior de cada una de mis alas. Y luego voy a ir intercalándolo con un poco del azul cobalto y de mi Royal Blue. La idea es que la superficie, la base de color de nuestras alas, no quede de un solo color, sino más bien que tenga varios matices azules y en nuestra zona de luz que tenga esa variedad de tonos lilas y ocres. Una vez que ya más o menos presenté los colores, puedo empezar a reforzar agregando un poquito más de color en ciertas zonas, como por ejemplo acá que le estoy agregando un poquito más de Royal Blue y Cobalt Blue para como destacar un poquito más el tema de las luces. Lo mismo en la parte de abajo, por ejemplo en la unión de las alas con el torso está bueno profundizar un poquito más con nuestro azul más oscuro para ya desde la base crear esta sensación de profundidad, de volumen. Y lo mismo cuando pintamos en la intersección entre ambas alas. Lo importante ahí es ya desde la base poder crear esta sensación de planos, de que el ala de abajo está por debajo del ala superior. Una vez listo esto, vamos a empezar a hacer lifting. ¿Qué quiere decir? Levantar la humedad del papel con un pincel limpio y con poca humedad. Esto nos va a ir creando luces entre cada espacio de las venaciones y lo vamos a ir repitiendo tanto en el ala superior como el inferior. Ahora bien, entre la unión de la ala superior y la inferior no vamos a hacer lifting en esa pequeña sección, en esa de ahí. No vamos a hacer lifting. En el resto sí. Si vemos que no se está levantando mucho pigmento, podemos insistir un par de veces más, pero tener cuidado de no dañar el papel. Y una vez que esté hecho el lifting, lo vamos a dejar secar. Yo en este caso, por una cuestión de practicidad, utilicé el secador de pelo. Lo ideal sería que no lo uses. Y una vez seco,
lo que vamos a hacer es proceder a pintar el cuerpo de nuestra mariposa. En este caso yo voy a utilizar la técnica de húmedo sobre húmedo. Pincel con agua limpia, aplicamos sobre la superficie. Una vez que empieza a perder un poquito el brillo nuestra hoja, vamos a aplicar raw siena en todo el cuerpito. No hace falta que esté parejo, simplemente aplicar pigmento, nada más. Una vez que apliquemos el raw siena, vamos a utilizar, en este caso, yo voy a usar Nightfall Violet. Vos podés usar cualquier otro violeta o podés usar un gris de paint, un tinta neutra e incluso negro si querés, no pasa nada. Usa el violeta que tengas y si no, ármate uno con un poquito de azul, un poquito de rosa o magenta y un poquito de amarillo siempre para que no quede tan saturado ese violeta. Y lo que vamos a ir haciendo es aplicar este color violeta por todo el contorno del cuerpo de nuestra mariposa, evitando los ojos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Va a crear una sensación de volumen. Y con nuestro pincel limpio y húmedo podemos ir como controlando la dispersión de este color violeta. Y si es necesario vamos a reforzar con un poquito del raw siena. No tenés raw siena, podés usar un ocre. Luego vamos a hacer un lifting sobre el cuerpito de la mariposa para crear un poquito de luz en ese espacio. Si tu papel se seca muy rápido, espera que seque y después hacer lifting. Y por último vamos a pintar las antenas, que en este caso yo decidí hacer la base con el violeta y la parte superior de la antena con el raw siena. Vos podés elegir los colores que quieras. Incluso si querés, podés no pintar las antenas ahora y cuando termines de pintar toda la mariposa, podés hacerlas ahí con acuarela metalizada, con go wash, con acrílico, con un Posca, con el material que se te ocurra. Esta es una opción nomás. Una vez que esté seco, lo que vamos a hacer es empezar a darle volumen a estas alas de la mariposa. Para eso vamos a utilizar nuestro azul intermedio. En este caso yo estoy utilizando el Cobalt Blue. Vamos a empezar a hacer un degradado como hicimos en la capa anterior, pero en este caso ya un poquito más concentrada la acuarela. Y lo que tenemos que tener presente es que lo vamos a hacer solamente desde el principio de la venación saliendo del cuerpo de nuestra mariposa y no vamos a llegar hasta el borde del ala. Lo vamos a tratar de hacer hasta unos 2/3 más o menos, a ojo. Acá lo que quiero que tengas presente es que es un proceso similar a la capa anterior en la que vamos a ir intercalando también los espacios para que no se nos esparza la acuarela entre las intersecciones. Y por otro lado, también está bueno que puedas jugar un poquito con los matices. ¿A qué me refiero con esto? Que si quieres, a medida que vas pintando, puedes agregarle un poquito del Cerulean Blue o un poquito del Cobalt Green Medium para como ir variando la tonalidad de los azules. De paso, te quiero invitar a que le pongas un me gusta a este video si te está gustando el contenido hasta ahora. Esto también me motiva a mí para poder crear más tutoriales que te sirvan. Y si tenés alguna duda con respecto a los materiales o el proceso, déjame tu comentario que yo lo antes posible te voy a responder y tratar de resolver las dudas que tengas. También de paso quiero invitarte a que te suscribas al canal. Hay más tutoriales y planeo seguir haciendo un tutorial mensual con distintos motivos y lo más fácil y didáctico posible. También vas a encontrar videos con unboxings de materiales, reviews en los que voy a ir mostrando sobre mi grimorio, las muestras de acuarelas y otro tipo de materiales, incluyendo dot cards y herramientas también para gente creativa, aparte de estos tutoriales. Una vez que terminemos con este degradado, lo que vamos a hacer es dejar secar bien y luego con el Royal Blue, que es nuestro azul más oscuro, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso del lado opuesto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar desde el borde de nuestra ala a hacer este degradado hacia el centro de nuestra ala. Esto nos va a generar una variación de tonos azules en la que le va a aportar más, como que va a hacer que la mariposa se vea más natural y no tan plana. Este mismo paso lo vamos a repetir en todas las intersecciones entre las venaciones de las alas de nuestra mariposa. Es un proceso repetitivo, pero lo positivo es que nos fomenta la práctica.
Entonces, mientras más lo hagas, mejor te va a salir. Bien, una vez que terminamos con esta parte, lo que vamos a hacer es, con el mismo Royal Blue, darle profundidad, pero en este caso en el centro del cuerpo, digamos, en la unión de las alas con el cuerpo de nuestra mariposa. También vamos a hacer un degradado, pero en este caso no vamos a ir respetando todas las venaciones, sino que vamos a agarrar un grupito de 2 o 3. Porque acá mi intención no es que se destaquen las venaciones, sino que se destaque la profundidad del cuerpo. Nuevamente vamos a dejar secar esto. Siempre es importante que después de cada capa que hagamos, siempre esté completamente seco el papel, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, con nuestro azul más claro, en mi caso el Cerulean Blue, lo voy a diluir con agua a una consistencia intermedia, que no esté tan aguado, pero que tampoco esté espeso. Lo voy a aguar en una superficie que sea un poquito más grande que las cavidades que utilizo siempre, porque con una esponjita, la que tengas a mano, yo en este caso tengo esa esponja, vamos a practicar una textura para simular las escamas de las mariposas. Entonces, primero practicamos en una hojita, en un pedacito que tengas por ahí dando vueltas, preferentemente que sea de papel de acuarela, y si es del mismo papel que la hoja en la que estás pintando, mejor todavía. Practicamos primero en un papelito y después vamos a ir a nuestra mariposa. Al usar la acuarela un poco diluida, es como que la textura que genera es suavecita, en especial con un color celeste. Esto mismo lo vamos a hacer tanto en el ala superior como el inferior, en toda la superficie de ambas alas. Vamos a ir realizando movimientos suaves y cada vez que untemos la esponja en nuestra acuarela diluida, vamos a hacer siempre un testeo en el papel antes de pasar a la mariposa para prevenir errores o controlar también el exceso o la falta de acuarela. Bien, ahora con el Nightfall Violet vamos a realizar el arco, la estructura, digamos, más fuerte que tiene el ala de nuestra mariposa. Siempre suele ser de algún color oscurito. En este caso yo voy a usar el violeta. Vamos a tratar de que sea una buena consistencia de acuarela, pero que no esté ni muy espesa ni muy líquida. Y a esto le vamos a realizar un lifting para generarle un área de luz en el centro. Recuerda que el pincel siempre tiene que estar húmedo y limpio. Y eso lo vamos a dejar secar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poco del violeta con el azul más oscuro que tengamos para crear una especie de tinta neutra, índigo, gris de paint. También son alternativas. Algún violetita medio azulado que sea bien oscuro, como te estoy mostrando en pantalla, porque la idea es que lo utilicemos para crear una sombra entre el ala superior y el ala inferior. Y esto lo vamos a generar haciendo un degradado simple, húmedo sobre seco. Aplicamos el color con un pincel y luego con otro pincel limpio y húmedo vamos a empezar a distribuir este color para generar ese efecto de sombra difuminada. Si te quedó muy clarito, déjalo secar y luego volvé a realizar otra capa también de difuminado con el mismo color y si es posible un poquito más espeso. Bueno, y si te pasa como a mí, que me pasé de la línea, con el pincel, con agua limpia, vamos a insistir un poquito en el área a corregir y luego vamos a utilizar una servilleta o un papel absorbente para ejercer presión y que por capilaridad ese colorcito se suba a la servilleta y nos quede lo más limpio posible nuestra ilustración. Posiblemente tengas que repetir este ejercicio varias veces hasta que se salga y posiblemente no salga del todo. Ahora vamos a continuar con lo que es el sombreado de las alas. Para esto, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro violeta, en mi caso el Nightfall Violet, y lo vamos a diluir, pero a una consistencia media suavecita, pero no tanto. En la pantalla se ve muy oscuro, pero porque el color es así, ya de por sí. Y lo que vamos a hacer es practicar un poco en nuestro papel, así como podés ver en pantalla. Y siempre recuerda que antes de aplicarlo en tu ilustración, practiques en ese pedacito de papel. Primero vamos a hacer una capa ligera, no tan concentrada,
y relativamente amplia, como puedes ver en pantalla. Lo que vamos a ir haciendo con esta primera capa de esponjeado es delimitar la zona hasta donde más o menos vamos a pintar así con color oscuro. También podés utilizar negro, pero yo en este caso quise utilizar el violeta para que contraste un poquito o se diferencie un poquito con el fondo negro. Una vez que se secó la primera capa de textura con esponja, lo que vamos a hacer es aumentar la consistencia de acuarela y realizar una segunda capa aplicando textura con la esponja. Pero en este caso no vamos a avanzar hasta donde hicimos en la capa anterior, sino que vamos a hacer un poquito menos, más cerca del borde todavía. No pasa nada si te pasas del borde, pero ten presente que en este caso, como yo tengo el fondo negro, no se nota. Entonces, si vos vas a utilizar el fondo blanco o de otro color, te recomiendo que lo protejas o con cinta de papel o con líquido enmascarador. En mi caso, como tengo fondo negro, lo que voy a hacer es levantar el pigmento reactivándolo con un poco de agua y luego absorberlo con una servilleta de papel. Bien, ahora utilizando el pincel 000, lo que voy a hacer es crear las líneas, las venas de las alas de la mariposa. Voy a usar el Nightfall Violet junto con el Maroon Brown, pero voy a utilizarlo de la siguiente manera. Primero, vamos a comenzar la venación desde el centro del cuerpo, desde el torso de nuestra mariposa, con un poquito de Nightfall Violet. De ahí lo vamos a extender hasta más o menos el centro del ala. E incluso, como pueden ver, estoy haciendo ese detalle de las venaciones. Es como que engroso esa unión para generar un punto de atracción. Acá lo que conviene hacer es líneas cortas para que salga más prolijo. Y por ejemplo, si se equivocaron, por ejemplo acá que yo hice doble línea, borramos con un poquito de agua y absorbemos con una servilleta de papel. En este caso, como ya hicimos varias capas arriba, tratemos de ser lo más precisos posible para evitar de que se nos levanten las capas anteriores. Una vez que esté seco, podemos continuar con el resto de la línea. Acá, en vez de usar Nightfall Violet, voy a usar Maroon Brown. Si no tenés este color, podés usar un Perilene Maroon o algún sepia, o por qué no un gris de paint o un negro, algún color oscuro que tengas que lo puedas combinar con este otro violeta oscuro. Y la idea es trazar este color diferente para generar también, para jugar, mejor dicho, también con los matices, no solamente desde el fondo de las alas, sino también con este tipo de detalles como son las venas. Una vez que terminemos más o menos de trazar con este segundo color, vamos a volver al primero, es decir, a nuestro violeta, para continuar ese resto de la línea ya llegando al área sombreada, en donde realizamos la textura con este mismo color violeta para generar ese efecto de degradado y escamas de color negro, por decirlo así. Y vamos a realizar este mismo paso con todas las venas de las alas de esta mariposa. También lo podés hacer con un solo color o incluso si querés podés usar una microfibra, un estilógrafo, tinta china, lo que tengas ganas, e incluso un lápiz, ¿por qué no? Esta es como una opción, digamos, de lo que yo suelo hacer, pero tenés varias alternativas disponibles para crear esto y de paso te invito a que lo compartas por Instagram etiquetándome. Y ahora viene lo más interesante. ¿Cómo hacer texturas con pincel? Vamos a utilizar los tres colores azules, tanto el claro, el intermedio y el más oscuro. Y lo que vamos a empezar es a trabajar a partir del azul más claro. En este caso es el Cerulean Blue. Lo que vamos a empezar a hacer son pequeñas marquitas apoyando el pincel suavemente sobre la superficie del papel que tiene que estar seco. Y vamos a ir jugando a
ubicar estas manchitas en áreas de luz o incluso de transición entre luz y sombra. Y a medida de que esté más claro el papel, conviene usar el azul más claro, y mientras más oscuro esté la zona, va a convenir usar el azul más oscuro. Aparte de eso, una vez que hagamos estas pequeñas manchitas, luego vamos a empezar a hacer como unos trazos, ya apoyando el pincel y estirándolo un poco para generar unas pequeñas líneas, y te recomiendo que sean de distinto tamaño, que no sean todas iguales, e incluso que vayan como en distintas direcciones, siempre respetando la dirección de crecimiento del ala, por supuesto. Y lo que vamos a ir haciendo es con esto, también arrancando desde el azul más claro a el azul más oscuro, vamos a ir generando esta sensación de profundidad. Y como podés ver en el video, voy disminuyendo la longitud del trazo de estas líneas. Así, al superponerse, me genera esta sensación de profundidad. Bien, ahora esto mismo lo vamos a hacer, pero en el cuerpo de la mariposa. Vamos a crear con el pincel textura de pelos, siempre comenzando por el centro, y de ahí nos vamos a ir expandiendo hacia alrededores. Primero vamos a comenzar con nuestro raw siena o tu color ocre o cualquier otro amarillito que tengas, y luego nos vamos a ir en lo que es toda la periferia utilizando nuestro violeta, en mi caso el Nightfall Violet. Y lo que sí, tené presente de respetar siempre el sentido del pelaje. No hagas todo en una misma dirección, porque si no, como que la sensación de volumen que logramos con las luces en la capa anterior se van a perder. La idea es potenciar lo que ya veníamos haciendo en las capas anteriores. Bien, una vez que ya hicimos la parte del marroncito, seguimos con el tono violeta, el más oscuro. Te recomiendo ir primero haciendo una capa de pelitos con la consistencia de la acuarela diluida y luego empezar a concentrarlo un poquito más para que tenga más fuerza. Y de paso quiero aprovechar para invitarte al taller Metamorfosis Ilustrada, segunda edición, en donde vamos a ver todas las etapas de la metamorfosis de la mariposa, y vas a aprender no solo a pintar, sino también a dibujar, pero no te preocupes que vamos a trabajar con plantillas. Así que te dejo el link en la descripción. Bueno, y ya entramos a la etapa final de los detalles de esta mariposa. Otra cosita que nos falta para terminar, que también es opcional, es pintar los ojitos. Lo que vamos a hacer es darle un poquito de volumen contorneando con el Maroon Brown y luego lo vamos a difuminar. ¿Es un detalle? ¿Es necesario? No, no es necesario, pero sí es un detalle. Así que si quieres lo puedes hacer, y si no, está perfecto también. Y otra cosa más que tenemos que hacer es en el arco superior del ala, también utilizando el Maroon Brown, vamos a crear como una capita transparente. ¿Qué quiere decir? Que la acuarela tiene que estar diluida, no tiene que estar muy concentrada, para que solamente le genere una tonalidad por lo que ya pintamos anteriormente. ¿Te acordás que en esa parte le hicimos un lifting? Bueno, ahora lo vamos a cubrir de punta a punta con el Maroon Brown. Entonces lo que va a hacer es generar como este juego de colores que veníamos aplicando también en las alas y en el resto de las venas. Bueno, en esta vena más gordita también lo vamos a hacer, pero de una forma más vistosa. Y por último, vamos a agregar algunos detallitos de escamitas utilizando el Nightfall Violet. Vamos a generar pequeños puntitos sobre la superficie donde pintamos previamente con el Maroon Brown. En las antenas vamos a hacer el mismo degradado que hicimos en los ojos, y también es opcional. Y por último, ya como último detalle, con la acuarela blanco titanio, Titanium White, desde el pomo directamente, vamos a untar un poquito con nuestro pincel
y vamos a ejercer unos brillitos formando puntitos en la superficie de los ojos y también de esta venita más gruesa que tiene la mariposa. Y vos si querés le podés agregar más puntitos de color blanco donde vos prefieras. Otra cosa, si en la técnica de esponja en la que sombreamos el borde de las alas, vos sentís que no te quedó tan cubritivo, podés repetirlo o si no, con un pincel, ya sea el más chiquitito o el que le sigue, como por ejemplo el número 3 del que yo estoy usando, vamos a aplicar un poco de Nightfall Violet para cubrir esas zonas que quedaron sin tapar. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Es solo un detalle. Repasar alguna venita que nos puede llegar a haber faltado o que necesitamos reforzar y con eso ya estaría todo. Así que bueno, te dejo acá para que puedas observar con un poquito de mayor detalle cómo quedó esta mariposa inspirada en las Morpho. Y te recuerdo que podés descargar la plantilla desde el QR que está al inicio del video o en el link en la descripción. También te quiero invitar de paso a que veas mi video anterior en donde te muestro todas mis acuarelas rosa y los 10 nuevos colores del 2025 de Rosa Gallery. Así que bueno, te dejo acá con un blooper cuando traté de quitarle la cinta a esto que me salió re mal. Si llegaste hasta acá, muchas gracias, lo aprecio un montón. Espero que este tutorial te sirva y que te inspire y que te motive a seguir pintando, conectar con la acuarela. Y nos vemos en el próximo video y no olvides sumarte al taller online de Metamorfosis Ilustrada. Nos vemos. Chau, chau.